Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a cada mente, cada corazón. Sé que esta tarde tú traerás, Señor, limpieza, purificación, libertad, restauración. Sé también que somos inmerecedores de tales bendiciones, mi Dios, pero en tu infinito y hermoso amor tú lo haces. Nos contemplas para que tu obra se desarrolle en nosotros, Jesús. Gracias por eso, gracias porque yo sé, Señor, que tú estás aquí, que tú amas a este pueblo, Señor. Te pido que sea tu voz, tus palabras, que seas tú redarguyendo, Espíritu Santo, nuestra vida, y que cada uno de los que estamos aquí seamos bendecidos, seamos edificados y podamos fructificar, Señor, dar fruto de tu palabra. Gracias por esta hermosa tarde, gracias porque sé que tú estás aquí, Espíritu Santo. Sé que has tomado el tiempo de venir a buscarnos una tarde más, una tarde nueva. Señor, encuentra en nosotros un corazón dispuesto, un corazón noble, un corazón listo para recibir tu semilla, esa semilla que, Señor, tú deseas sembrar en nuestro corazón. Que nada ni nadie la robe, Padre, sino que la abracemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Espíritu Santo, a la obra que has preparado esta tarde para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Yo no sé si, no quiero generalizar, pero me tengo que contar igual ahí. No sé si tú no, pero yo creo que a todos nos importa mucho o estamos preocupados por lo que la gente piensa de nosotros. Creo que inclusive siendo cristianos es hasta benéfico, ¿verdad? Que nosotros podamos prestar atención a eso, que la gente piensa de nosotros, ¿no? Que lo que dice. Mucha gente dice, no voy a hacer esto porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Alguien más no quiere, ¿verdad? Verse. ¿No te ha pasado que? A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, pero cabe. Que a veces voy en el centro y de repente voy ahí caminando y se te cruza alguien a pedirte dinero, ¿no? Un niño, lo que sea. Y está rodeado de gente. Y a lo mejor si son desconocidas, no lo bateas, pero sí, cabrón, no te lo traigo. Pero cuando hay alguien alrededor ahí que tú conoces, que tal vez conoce que tú eres cristiano, que tal vez conoce que tú, ¿verdad? Pues eres una persona que está ligada a la iglesia, te ves hasta como que obligado. Dios te bendiga. Y el ese Dios te bendiga es más obligación, y esa manera más obligación, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Cuidamos mucho, ¿verdad? Lo que la gente pueda pensar de nosotros, y hasta cierta manera está bien, porque debemos ser testimonio y ejemplo para la gente allá afuera. Pero ahora, ¿te has puesto a pensar qué piensa la gente de Dios? Ahora, no solo qué piensa la gente de Dios, qué piensa la gente por causa de nosotros de Dios. ¿Qué piensa la gente de Dios por causa de nosotros? O mejor aún, o peor aún, ¿cómo está la reputación de Dios con sus enemigos por causa de nosotros? ¿Qué piensa la gente de Dios por causa de nosotros? ¿Y qué piensa? ¿Cómo está la reputación de Dios con sus enemigos por nuestro comportamiento? ¿Ya lo viste ahí? La enseñanza de esta tarde lleva por nombre la reputación de Dios. Perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis. Esaú, pues, ¿puedo mandarte una imagen por Bluetooth? Por favor? Gracias. Y es que, hermano, mira lo que dice 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20 dice así: somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El apóstol Pablo, en su desesperación, yo veo cierta desesperación en el apóstol Pablo cuando dice:
En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Pero ahora, lo interesante no es ese asunto, sino lo interesante es lo primero que dice, somos embajadores de Cristo. El apóstol Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Está, hermanos, diciéndonos que tú y yo somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Somos embajadores. Ahora, es bien padre decir, soy hijo de Dios. Soy hijo del Señor. Claro, son todos los beneficios que están allí, que están presentes. Pero hermano, cuando la Biblia dice somos embajadores, eso es una connotación que nos lleva a una responsabilidad. Dice, somos embajadores. A mí me encanta. ¿Ya te llegó, perdón, amigo? Sí, aquí. Me encanta pensar en la gente, en las embajadas. No sé si tú has algún día escuchado cómo funcionan. Pero una embajada es un pedazo de un país en otro país. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en México. No sé cuántas, supongamos que es una hectárea. Esa hectárea, aunque esté en México, es Estados Unidos. Y viceversa, la embajada de México en Estados Unidos es lo mismo. Ese pedazo de tierra es Estados Unidos. Entonces ni el ejército mexicano, ni la policía, nadie se puede meter. Es una irrupción, es como si te estuvieran metiendo, invadiendo el otro país. Entonces lo que la Biblia dice es, ustedes son embajadores de Cristo, están en esta tierra, ¿verdad? Pero como lo dice el apóstol Juan, pero no son de esta tierra. Estamos aquí, pero no somos de esta tierra, solo somos embajadores. ¿Qué somos? Embajadores. Ahora, hermano, esto quiere decir que somos representantes de Dios en la tierra. Él nos confirió la nada indigna oportunidad de ser su imagen, de ser su reflejo aquí en la tierra. Imagínate, de reflejar su poder, lo portentoso de Él. De hecho, en el griego original, la palabra que se usa allí significa actuar como representante. Es decir, soy representante de Cristo. Tú eres representante de Cristo. No es cualquier cosa, hermano. Representante de Cristo. Es una gran responsabilidad ser representantes de Dios aquí en la tierra, hermano. Debemos de tomarlo con la seriedad que tiene, que es que representa. ¿Por qué digo esto? Porque somos representantes del poder de Dios y a veces lo que menos vemos en nuestra vida es poder. Somos representantes de un Dios alegre, de un Dios gozoso, y a veces no hay esa alegría y ese gozo. Somos representantes de Cristo, alguien que tenía una comunión íntima, ligado con el Señor. Y hermano, a veces es lo último que hay en nosotros. Somos representantes de Cristo, el cual era santo. Y a veces lo último que hay en nosotros es santidad. Es santidad. Ahora, debemos entender que somos la voz de Dios a través de nuestros actos. Nuestros actos, hermanos, reflejan a Dios. En donde quiera que nos paremos, nuestros actos reflejan a Dios. Alguien dijo un día que muchas veces, o probablemente muchas veces, seremos la única Biblia que puedan abrir otras personas. Nosotros somos la única Biblia que las personas van a poder ver. Entonces lo que nosotros reflejemos, hermanos, le estamos dando a entender a la gente que eso es Dios. Entonces imagínate, si anda el cristiano, que viene un problema, una situación, ¿qué tienes, hermano? No, problemas, hermano. ¿Qué evangelio estamos dando a entender? No es el de la victoria, no es el del poder. Es un evangelio muy endeble, muy frágil. Imagínate que somos esa Biblia, somos esos embajadores. Y entonces andamos en una vida de pecado, de maldad, y todo el mundo se da cuenta que andamos así, con un pie adentro y otro afuera. ¿Qué estamos dando a entender del evangelio? Que el evangelio es así. No es tan santo entonces. Hermano, es una gran responsabilidad ser representantes de Cristo. Quiero que vayas conmigo a primer libro de Samuel 17, y está en la pantalla. ¿Me ayudan cerrando la puerta, porfis?
Thank you. La historia famosísima. Yo creo que debe ser de las que más se predican, de verdad. Y de la que más la gente que no es cristiana sabe. David contra Goliat. Famosísima. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra contra Israel y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Me da mucha risa esa palabra. No te encuentro luego palabras en la Biblia que te dan risa. Me da mucha risa esa palabra, paladín. Es un paladín. El cual se llamaba Goliat. Goliat, nombre de perro, ¿verdad? Un montón de perros que se llaman así, Goliat. De Gat. Y tenía de altura casi 3 metros. Casi 3 metros, imagínate. Si yo a Juanito lo veo así todavía, no, ni Goliat le hubiera visto. Tremendo. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Yo, y tal vez, y creo que ellos, hubiésemos esperado que empezaran a gritar, yo. Como cuando los niños, a veces está en una clase de niños y dicen, queremos que alguien participe y hay un premio. Y los niños brincan, yo. Yo esperaría eso del pueblo de Dios. Yo esperaría de eso que los valientes, los hombres, hermanos, aguerridos, los soldados que habían visto y escuchado del poder de Dios, saltaran y dijeran, yo le corto la cabeza a ese Goliat. Pero no pasó eso. Lo que pasó fue que dice la Biblia, oyendo quién, Saúl la cabeza, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Qué horroroso que el pueblo de Israel, que había escuchado, hermano, y había visto el poder de Dios de manera tan tremenda, cuando se levanta como cuando hay del otro bando, ellos en lugar de pelearse por ir a vencerlo, yo me imagino que si estaban todos en orden de batalla, dijeron, de un paso al frente a los que quieran ir, y dieron un paso atrás y dejaron al más torpe ahí enfrente. Nadie quería ir a pelear, no querían vencer, les llenó de temor, dice la Biblia, se turbaron, su mente se turbó, su corazón se atemorizó. Nadie de ellos estaba representando correctamente a Dios. Nadie de ellos estaba entendiendo que eran embajadores del Señor, embajadores de Dios y de su poder. Hermano, el pueblo que debía estar con valor y esfuerzo se estaba dejando amedrentar por un gigante. Estaban viviendo como derrotados. Y hermano, la historia no ha cambiado. Creo que hoy en día hemos permitido que un gigante o muchos gigantes vengan a atemorizar nuestra vida, a mantenernos quietos. ¿Te das cuenta que dice la Biblia que ellos se quedaron quietecitos? Quietos, no se movían, hermano. Estaban allí. Y mientras Goliat estaba, hermano, blasfemando contra Dios, estaba, hermano, burlándose de ellos, cada vez se hacía más fuerte y poderoso Goliat. Y cada vez se hacía más pequeño el pueblo de Dios. Cada vez más esos gigantes, hermano, ese gigante estaba allí, empoderándose. Y cada vez el ejército de Dios, hermano, estaba chiquito. Y hermano, muchas veces en nuestra vida hemos dejado que crezcan muchos gigantes. Que gigantes crecen, porque a veces es uno más fuerte que otro. A veces son varios gigantes, pero están allí y los dejamos avanzar. Puede ser la incredulidad, puede ser algún pecado, puede ser alguna actitud recurrente, una manera de pensar negativa, un lenguaje inapropiado.
el miedo, la frialdad espiritual, algún área del carácter que se ha ido haciendo un gigante, hermano. Ahora me encanta lo que dice la Biblia, que todos los días Goliat se paraba ahí enfrente de todos. Todos los días, y hermano, hay gigantes que todos los días se están alzando en nuestra vida y nosotros los estamos dejando crecer. Los estamos dejando avanzar. Estamos dejando, hermano, que nos mantenga quietos, esclavos. El pueblo de Israel le dio mucho poder a ese gigante. Y yo creo, hermano, que en nuestra vida le hemos dado demasiado poder a ciertos gigantes. Le hemos permitido que avancen demasiado, que crezcan mucho. Yo me hago una pregunta: ¿quién era Goliat para fijar las reglas de la pelea? ¿Quién era? ¿Quién era Goliat para decirles: vamos a pelear de esta manera, rebájate a mis condiciones? Y hermano, muchas veces nosotros mismos nos rebajamos a las condiciones de ese gigante. Y si es un pecado, de repente viene la tentación y nosotros caemos. Nosotros vamos hacia allá. Y es un pensamiento, y en lugar, hermano, de desecharlo, lo cultivamos. Hermano, Satanás no puede venir a poner las reglas de la batalla. La carne no puede venir a poner las reglas de la batalla. Sí, entrégale a esto, pero resérvate esto otro. Dice la carne: sí, mira esto, pero esto guárdalo todavía. ¿Quién es la carne? ¿Y quién era Goliat, hermano, para fijar las reglas de la batalla? No caigamos en el engaño, hermano. Podemos vencer. Podemos destruir ese gigante que viene y dice: no puedes, no vas a poder, no vas a avanzar. ¿Quién es ese gigante para venir a marcar las reglas del juego y a decir quién va a ganar y quién no va a ganar? ¿Quién es ese pensamiento que viene a tu vida a decirte: no vas a poder, no vas a vencer, te vas a quedar así, mira tu condición, es deplorable? ¿Quién es ese gigante? ¿Por qué le hemos dejado, hermano, las reglas de la batalla? Porque hemos caído en su seducción, porque hemos caído en su poder, en su lenguaje. ¿Quién se creen esos gigantes, hermano? Solo que hay un problema, y es que la iglesia ha dejado de creer en el poder de Dios. ¿Qué le pasó al ejército de Israel? Dejó de creer en el poder de Dios. Ellos no creían en el poder de Dios. Tal vez lo querían para unas cosas, pero no para otras. Lo habían creído en otras batallas, pero en ese gigante en particular les estaba costando creer en el poder de Dios. Y a lo mejor tú has avanzado y hemos avanzado en muchas áreas de nuestra vida, pero de repente se levantó un gigante que a lo mejor no habíamos descubierto, o que ya sabíamos que merodeaba por ahí. Y se levantó, hermano, con ese poder. Y olvidamos el poder de Dios que está en nosotros. Olvidamos el poder de Dios al que le cantamos. Y caímos en sus engaños. Y caímos en sus mentiras, en las mentiras de ese gigante. Tan es así que estos hombres no creían en el poder de Dios, que ese gigante los tenía quietos y llenos de temor. Y yo quiero decirte una cosa: Dios no quiere que su iglesia esté quieta y atemorizada por los gigantes. Dios no te quiere ver quieto, atemorizado por esos gigantes que se han levantado, por esos gigantes que has descubierto en tu vida. Dios no te quiere ver así. Dios no te quiere ver, hermano, mordiéndote las uñas, ansioso, desesperado, preocupado o sobrepreocupado por la condición tal vez de tu vida. Iglesia, debemos ser conscientes de quién es el Dios al que estamos representando. El pueblo de Israel no era consciente del Dios al que estaba representando. El Dios al que estamos representando, hermanos,
Es el que sacó de la esclavitud a Israel de una manera poderosa. Una historia sublime, tan impresionante la historia de cómo Dios hizo todas las plagas, hermano, de una manera poderosa. Ese es nuestro Dios. Es el que abrió el mar cuando eran perseguidos, cuando ya no había salida, ya no se veía salida. Moisés dijo: Señor, Dios, lo que tienes en la mano, una vara, extiéndala. Y se abrió. Y dice la Biblia que pasaron, me encanta que hace algunos años hicieron una exploración, ¿verdad? En las aguas, en estas aguas. Y hermano, ese mar, ¿verdad? El Mar Rojo. Y entonces estaban ellos ahí checando y se dieron cuenta, descubrieron partes de carruajes, armas que estaban ahí en el fondo. Y entonces empezaron a investigar bien. Dijeron los científicos: es que hay un pequeño dato nada más. No solo es, ¿verdad?, que encontramos eso. No solo es que encontramos esas partes, sino lo curioso, decían ellos, es que pareciera ser, no como si hubiesen naufragado, no es como si se hubiese nada más hundido. Lo que pareciera ser es como si hubieran caído agua sobre ellos. Y cuando yo leí esa información, yo me quedé maravillado, porque eso es lo que dice la Biblia, que ellos iban persiguiendo, ¿verdad? Va pasando el pueblo de Israel en seco, y cuando terminan de pasar, dice la Biblia que las aguas cayeron sobre ellos. Bueno, ese es el Dios al que representamos. Ese es el Dios. Es el Dios que transformó el carácter de Moisés. Es ese mismo Dios el que, hermano, trastocó las áreas más profundas del corazón de Moisés. Sanó lo que tenía que sanar: heridas, emociones, hermano, que divagaban, sentimientos que estaban ahí. Y el hombre que era un iracundo, que era violento, se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Es ese Dios. Es ese Dios el que tú y yo estamos representando. Es ese Dios al que le cantamos. Es ese Dios al que expresamos, al que compartimos con los demás, al que predicamos, al que oramos. Es ese Dios el que transformó el carácter de Moisés. Es el mismo Dios que convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Es ese mismo Dios. Es ese mismo poder el que está en nosotros. El que hizo brotar agua de las piedras con solo hablarles o con solo golpearles. Ese Dios poderoso es al que representamos, hermano. Y también es el mismo Dios que les hizo entrar en una tierra prometida, en una tierra bendecida. El mismo Dios. El mismo. Hermano, tenemos que empezar a ser conscientes del poder de Dios. Cuando estaban ahí parados el pueblo de Israel en Filipo, olvidaron todo esto. Ese gigante estaba teniendo el poder de turbarles, dice la Biblia. Y hermano, la turbación sucede aquí en la mente. Se atemorizaron. Y la mente del pueblo de Israel estaba turbada tan profundamente que no podían darse cuenta o recordar el poder de Dios al que estaban representando, del ejército del que estaban formando parte. Y hermano, necesitamos nosotros ser conscientes del poder de Dios, que hemos escuchado en la Biblia, pero que creo que cada uno de nosotros ya hemos experimentado, ya hemos vivido. Ahora, ¿cómo llegó el pueblo de Israel a esa condición? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el pueblo de Israel, hermano, que era llamado a ser poderoso, a representar a Dios en la tierra, estaba atemorizado, estaba dudando, estaba turbado? Bueno, quiero que me acompañes a el capítulo 15 de este primer libro de Samuel. Dice lo siguiente: un día Samuel le dijo a Saúl, el rey Saúl:
Te coroné rey de Israel porque el Señor me lo ordenó. Escucha lo que ahora Él quiere. Este es su mandamiento. He decidido ajustar cuentas con Amalek. Qué fuerte eso. Imagínate que Dios diga, quiero ajustar cuentas con Amalek. O con quien sea, ¿verdad? Pero qué fuerte. Por no permitir que mi pueblo pasara por su territorio cuando Israel salió de Egipto. Dios no olvida. Dios no olvida. Dice, ve y destruye completamente a Amalek. Hombres, mujeres, bebés, niños, bueyes, ovejas, camellos y burros. Sin embargo, dice la Biblia, Saúl y sus hombres conservaron lo mejor de las ovejas y de las vacas, los mejores corderos y en suma, todo lo que les pareció bueno. Destruyeron solamente lo que era de poco valor o de mala calidad. Este pasaje nos alumbra la condición del corazón del pueblo de Israel. Los que ahora estaban siendo avergonzados por un gigante, algún tiempo atrás habían cometido ciertos errores que habían lacerado, hermano, su forma de vida espiritual. Y entonces ahora que están delante de un gigante, no tenían a lo mejor mucho sustento. Habían dejado crecer tal vez muchas cosas en su interior. Y hermano, ese descuido les provocó que ahora que viniera un simple gigante. Digo, ¿por qué digo un simple gigante? Porque, hermano, se habían abierto las aguas de un mar que es más poderoso. ¿A cuántos, hermano, a cuántos del ejército de Faraón pudo haber destruido Goliat así solo? 10 a lo mucho, pero entre tanto los iban a destruir. Pero ¿cuántos soldados del ejército de Faraón pudieron destruir un mar? Nadie pudo. El mar se los tragó. Entonces hoy estaba parado un gigante ahí. Pero hermano, ellos habían olvidado quién era el Dios al que representaban. Y entonces este pasaje nos alumbra 4 cosas que habían afectado la vida espiritual del pueblo de Israel. La primera es que ellos, lamentablemente, hermano, hacían lo que querían. ¿Hacían qué? Lo que querían. Dios les dijo, destruyan a todo Amalek. Fue bien claro. Y el pueblo y Saúl hicieron lo que quisieron. Ellos dijeron, no, hay que mejor rescatar. Mira, lo que no está tan mal. Y además ellos se abrazaron de la idea de decir, no, pero es para Dios. Y Saúl le echa la culpa al pueblo y el pueblo le echa la culpa a Saúl. Y ambos tuvieron la culpa, hermano. Pero había un problema, hacían lo que querían. Y muchas veces nosotros vamos por la vida haciendo lo que queremos. Lo que queremos. Dios dice, quiero esto. Y nosotros decimos, yo quiero esto y elijo esto, Señor. Dios dice, espera. Y nosotros decimos, camino. Dios dice, camina. Y nosotros decimos, me quedo quieto. Y hermano, eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Hacían lo que querían. Y como iglesia ya no podemos permitirnos hacer lo que queramos. Dice la Biblia que si le decimos que Él es Señor, tendríamos que obedecerle, tendríamos que honrarle. Y no hay mayor honra que la obediencia. No hay mayor respeto al Señor que obedecerle. Entonces el pueblo de Israel hacía lo que quería. Y no podemos seguir así, hermano. No podemos seguir desechando el consejo de Dios y hacer lo que nosotros queremos, lo que nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, criterios o inclusive educación quiera, sino lo que Dios quiera. No hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No voy a hacer lo que la otra gente quiera que yo haga, sino lo que Dios quiere que yo haga. El pueblo de Israel hacía lo que quería. Y si a ellos se les antojaba guardar este borrego gordo, guardo el borrego gordo y no lo mato. Si ellos decían, tráete el oro, guardo el oro. No el oro, hermanos, no de aves, sino el oro. Guardo el oro. Guardaron ellos, hicieron lo que quisieron. Y hermano, muchas veces hemos caído en una condición espiritual donde ciertos gigantes están mandando en nuestra vida porque hemos ido haciendo lo que queremos.
Y Dios nos ha dado su consejo, porque el consejo de Dios está siempre allí. Pero nosotros tomamos otra dirección. Ahora, no solo eso, también el pueblo de Israel habían decidido dudar. ¿Habían qué? Hermano, la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe ni siquiera, hermano, es un pensamiento, la fe es una convicción. Dice la Biblia. La convicción es una decisión que tomamos. Yo decido creer o no creer. Yo decido creer o no creer. Fíjate que a veces hay algo bien raro. Porque a veces como seres humanos decidimos creer en gente que no se merece que creamos en ellos. Y le damos una oportunidad. Voy a darle la oportunidad de creer en él, que hoy sus intenciones son buenas. Que ya se le quitó lo violento. Voy a darle una oportunidad. Y cuando, hermano, estamos delante de Dios, decidimos dudar. La fe es una decisión, hermano, es una postura, es una firmeza. Yo decido creer en Dios. Igualmente la duda. La duda, hermano, es una postura. Alguien que dice, es que yo no puedo creer. Ahí te quedaste. Si se puede, no se va a poder creer. Es que yo no puedo. No, te estás aferrando a la duda. Estás usando esa energía en tu cuerpo, esa energía en tu mente y en tu corazón, en lugar de creer, para dudar. Y el pueblo de Israel decidieron dudar. Vino ese paladín, vino ese gigante y ellos dijeron, no vamos a poder. No vamos a hacer, no lo vamos a lograr, no vamos a poder contra este. Hermano, la fe es una decisión, es una postura. Y tendríamos que estar firmes en ella cada día de nuestra vida. Lo tercero es que el pueblo de Israel le temía más a los enemigos que a Dios. Ante ese gigante estaban temblando, dudando, atemorizados, quietos. Pero no eran así con Dios. Y hermano, muchas veces gigantes se levantan en nuestra vida y ante ellos nos arrodillamos. Sí, Señor, pecado, me arrodillo ante ti. Sí, Señor, pensamiento, aquí estoy. Sí, Señor, área de mi carácter no tratada, aquí estoy, me rindo, no voy a poder cambiar. ¿Y cuándo, hermano? ¿Cuándo, perdón? Vamos a someternos realmente a Dios. Vamos a empezar a tenerle más temor, más respeto, más honor a Él que a todos esos gigantes. Es incongruente que el pueblo de Israel estaba atemorizado ante un gigante, pero no mostraba un poco de temor ante Dios. Si hubieran tenido un poco de temor, si hubieran levantado y hubiesen dicho, no, tengo que pelear porque no voy a decir que Dios vaya a hacer algo. Le temían más a los enemigos que a Dios. Y tú y yo no podemos ir por la vida teniéndole más temor a los gigantes que a Dios. Si Dios ha dicho que va a hacer algo en nuestra vida, tenemos que empezar a creerlo. Porque si no lo creemos, estamos mostrándole más temor al gigante que a Dios. Estamos creyendo más en el poder del gigante que en el poder de Dios. Eso estaríamos diciendo que el gigante es más poderoso que Dios. Y hermano, ningún gigante es más poderoso que Dios. Y 4. No daban lo mejor a Dios. No daban lo mejor a Dios. No daban. No, hermano. Le daban miserias al Señor. Y si tú y yo queremos crecer espiritualmente, hermano, el primer paso es empezar a darle lo mejor a Dios. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra actitud, lo mejor de nuestra fe, de nuestro pensamiento, lo mejor de nuestros actos, obviamente, nuestra mejor alabanza, lo mejor. Tú quieres prosperar, quieres ser bendecido espiritualmente, hermano, empieza a darle lo mejor al Señor. El mejor tiempo de tu vida. Hay muchos cristianos que no sé por qué siempre eligen orar cuando más sueño les da. Siempre eligen orar cuando más sueño les da. Ya saben que orar en la noche les da sueño, oro en la noche.
Ya saben que orar en la mañana les da sueño, oren en la mañana. Ya saben que orar a mediodía les da, ¿verdad? Ahí es cuando eligen orar. No, hermano, tienen que darle lo mejor. A Dios le tenemos que dar lo mejor de nuestras actitudes, lo mejor de nuestras actitudes, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor fe, nuestra mejor pasión. Yo creo que uno de los mayores males de la iglesia de este tiempo es que son iglesias sin pasión. Hay devoción, hay cierta entrega, pero le falta pasión. Le falta pasión. La iglesia necesita apasionarse. Tú necesitas apasionarte, hermanos. Yo necesito apasionarme. Necesitamos apasionarnos por Dios. Encendernos. Y el pueblo de Israel, hermanos, no daban lo mejor a Dios. Le estaban dando lo mejor a otras cosas, pero no a Dios. Y muchas veces como iglesia le estamos dando lo mejor a personas, el mejor tiempo de nuestro día, la mejor calidad de nuestra vida a personas. Nos esforzamos por ser excelentes padres, está bien, pero ojalá si nos esforzáramos por ser excelentes cristianos. Nos esforzamos por ser los mejores hijos. Y sí, que no le falte nada a mi padre, que no le falte nada a mi ser querido. Está bien, pero ¿y a Dios cuándo? ¿Cuándo le dan lo mejor a Dios? Si con ese esfuerzo, si con esa devoción, con esa honra, agradáramos a Dios, otra cosa sería en nuestra vida. Hermanos, seríamos carbones encendidos, fuego ardiendo en todo el tiempo, hermano, en el altar del Señor. El pueblo de Israel le daba migajas a Dios y la historia no ha cambiado. La iglesia cristiana le sigue dando migajas al Señor. Lo que le sobra, esto sobró, esto se lo doy a Dios. Esto sobró, esto sacrifico. Lo que no es de valor, lo que es de mala calidad, eso hay que sacrificar, eso sí hay que destruirlo, eso sí hay que quemarlo. Hermano, Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Dios merece lo mejor, no lo peor, no lo que nos sobra. Como la ofrenda de la viuda, ¿te acuerdas? Dio todo lo que tenía, dio lo mejor, y eso agradó al Señor. Hermano, habían grandes promesas para ellos, pero al permitirse todo esto no accedían a ellas. Y hay grandes promesas a nosotros, pero si nos seguimos manteniendo en estas posturas, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, por más que Dios haya prometido tantas cosas. Hay grandes promesas para tu vida, pero mientras sigas dándote ciertos permisos, seguirás estando donde mismo, derrotado. Y Dios no quiere a un pueblo derrotado. Es la mayor incongruencia dentro de una iglesia que haya cristianos derrotados, porque hermano, Cristo no fue derrotado, Cristo venció, y tú y yo tenemos ese poder para vencer. Ahora, Ezequiel 36:21, me sorprendió lo que dijo Dios, lo que dice Dios en este pasaje. Dice, Dios dijo: yo estoy preocupado por mi reputación, la que fue dañada por mi pueblo en todo el mundo. Dios dice, estoy preocupado por mi reputación, la que fue dañada, fue manchada por mi pueblo en todo el mundo. Mi hermano, yo empecé a analizar que cuido mucho mi reputación, me gusta cuidar mi reputación, que no piense la gente mal. Pero jamás me había puesto a pensar acerca de la reputación de Dios por mis actos, por nuestros actos como iglesia. Dios dice que Él estaba preocupado por su reputación, la que Él fue dañada. ¿Por quién? Por su pueblo. Hermano, tenemos que empezar a cuidar la reputación de Dios. De hecho, otras versiones dicen que el Señor estaba avergonzado, habían avergonzado su nombre. Dice, mi pueblo avergonzó mi nombre. Avergonzó mi nombre. Otras versiones dicen que a Dios le dolía, no solo le preocupaba, le dolía ver lo que su pueblo había hecho con su nombre, con su reputación.
Hermano, el pueblo que vive atado, desanimado, en pecado, derrotado, sin ánimo, sin avivarse, causa dolor a Dios. Pisotea su nombre. Y hermano, el nombre de Dios es poderoso. Es poderoso. Cuidemos el nombre de Dios, hermano. Cuidemos la reputación de Dios con el mundo. No le estemos llorando ya al mundo, al pecado. No coquetemos con el pecado ya. No dudemos del poder del Señor. Levantémonos, hermano. Empecemos a vencer. ¿Cómo va a ser posible que un gigante sea más grande que Dios? No, hermano. No caigamos en esas mentiras. No caigamos en esos engaños. Satanás queriéndonos, hermano, mira, enlazar para que no avancemos. Y dice Dios, yo estoy preocupado por mi reputación, la cual fue dañada por mi pueblo. Y hermano, probablemente hoy estamos aquí sentados y no nos hemos dado cuenta que hemos dañado la reputación de Dios. Hemos avergonzado el nombre de Dios. Le hemos causado dolor al Señor por no haber guardado su nombre, por no haber entendido que hay poder en su nombre, que hay poder en Dios. No hemos entendido qué nombre estamos representando, de quién somos hijos, a quién honramos, a quién servimos, a quién le oramos, a quién le entregaste tu futuro, a quién le entregaste tu vida. No es un Dios tirado en el suelo, es un Dios poderoso, fuerte, grande, victorioso, vencedor. Primer libro de Samuel 17:45. Estoy ya casi acabando. La historia. Dice la Biblia que están todos atemorizados. David andaba por allá cuidando las ovejas de su papá. Su papá lo manda a dejarle alimento a sus hermanos. Y cuando está ahí dice, yo me imagino que llega David, ¿no? ¿Qué está pasando? Y le empieza a decir, no, hombre, ¿qué crees? Un gigantón, perdón. Y otro, y van preguntando, y ya preguntaron, y alguien empieza a decir, no hombre, pero ¿a quién vence ese gigante? El rey ya dijo que le va a dar una hija, y le va a dar dote, y le va a dar herencia, y le va a dar no sé qué tanto. Y a David dijo, a ver, eso me interesa. Esas bendiciones huelen bien, a ver. Dijo, no, pues el que lo vence. Y entonces él dijo, yo voy. Y todos empezaron a decir, pues a ver, ella con Saúl pregunta. Ella conocía a Saúl, ¿te acuerdas? Ya había tocado para él. Y dice la Biblia que entonces llega allí y le dice a Saúl, yo voy a pelear contra este hombre. Y Saúl dice, a ver, es que mira, lo intentó convencer, pero David dijo, la herencia vale la pena. Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Y Saúl le dijo, no, pero es que mira, es fuerte, es grande tú. Y dijo, no, yo he peleado contra osos, contra leones, he guardado las ovejas de mi padre. Dios ha estado conmigo. Dios ha estado conmigo en otras peleas. Me puede dar esta victoria. Hermano, Dios ha estado contigo en otras peleas. Dios ha estado contigo en otras peleas. Porque este gigante se para y te quiere atemorizar. Dios ha estado contigo en otras peleas. Es victoria, hermano. Victoria es victoria. Cuando un equipo de fútbol, un recontra millonario, poderoso, el primer lugar de la tabla, pelea contra el 20, hermano, y le gana y lo vence, vale lo mismo, 3 puntos que si le ganara al segundo lugar. Vale lo mismo. Y con Dios las victorias son iguales. Alguien puede decir, pues sí, pero es que mira, pues la única victoria es que pues yo antes era mentiroso y ahora ya no miento. Hermano, victoria es victoria. Es el mismo poder del Señor. Y entonces llegamos al versículo 45. Un jovencito que creyó en el poder de Dios. Entonces dijo David al filisteo. Él no se lo mandó a decir, me encanta David. No se lo mandó a decir, dijo, a ver, ven para acá.
tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Venía violento ese gigante, pero sus armas eran muy carnales, hermano. Eran carnales. Y David dijo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de estos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y me encanta porque le dio vuelta. David le dijo: el problema no estás peleando conmigo, estás peleando con Dios. Y hermano, cualquier gigante que se ha levantado en tu vida, no solo naturalmente estás tú, pero contra quien está peleando en contra de Dios. Porque entonces no confías en el poder de Dios. Nuestras fuerzas no vamos a lograr nada, pero en el poder de Dios todo se puede, hermano. Y me encanta porque David dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No dijo: yo vengo a ti en el nombre de mi padre Isaí, yo vengo a ti en el nombre de Saúl mi rey. Dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David entendió el poder que había en el nombre de Dios. Y es que, hermano, cuando alguien entiende el poder que hay en Dios, no puede seguir derrotado. No puede seguir creyendo que el gigante es más grande y es más poderoso. Cuando alguien concibe y le chispa aquí la idea de: claro, mi Dios es poderoso, hermano, ahí ya tiene ganada la batalla. Porque ya se fue el temor. Porque ya se fue la duda. Ya es tiempo, hermano, de que salgamos de esa condición de derrota, de creer que no vamos a poder vencer, de creer que ese gigante es más fuerte que Dios al que estamos representando. No, hermano, Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier vicio. Dios es más grande que cualquier pecado. Dios es más grande que cualquier área del carácter no tratada. Dios es más grande, hermano, que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que todo. Dios es más grande. Y ya es tiempo que, hermano, como iglesia nos levantemos. Así como Sansón, si tú te diste cuenta en uno de los versículos anteriores, dice la Biblia: se levantó, pero Goliat. Se levantó Goliat. Es tiempo que la iglesia se levante. Si se levantó un gigante, yo también me levanto. Porque el que está conmigo y el que represento es más fuerte que eso. El Dios al que tú estás representando es más fuerte que cualquier gigante. No le crea las mentiras a Satanás. No le crea las mentiras a ese gigante que habla, que vocifera, que dice, que quiere atemorizar. Hermano, somos representantes del nombre de Dios. Y el nombre de Dios es poderoso. Tan poderoso que con una piedra bien dada, hermano, certera, directa, lo tiró. Dice la Biblia que corre David con la propia espada, lo mata. Y entonces sí, todos los demás corrieron y destruyeron a los filisteos. No caigas en las mentiras de Satanás. El Dios al que tú estás representando, poderoso. El Dios al que tú estás honrando, sirviendo. El Dios ante el cual tú estás sacrificando es poderoso. Es poderoso. Es grande en batalla. Es Jehová de los ejércitos. Es fuerte. Es fiero para defender lo suyo. Es portentoso. Que ayudó a un muchachito a ganarle a osos y a leones. Pero también lo ayudó, hermano, a vencer al mayor gigante que el pueblo de Israel se había enfrentado en algún momento natural. Ese Dios está contigo. Ese Dios decidió que tú y yo fuéramos sus embajadores, dijera el apóstol Pablo, que lo representáramos en la tierra. Un embajador, cuando está fuera del otro país, a otro país, pero es un embajador, tiene toda la autoridad del presidente, tiene todo el poder del presidente, tiene, hermano, toda la autorización. Es un representante con poder. Y tú eres un representante con poder de Dios.
soy un representante, hermano, con poder de Dios en esta tierra. ¿Cómo habríamos de vivir ya y seguir viviendo atemorizados y esclavos y creyendo las mentiras de Satanás? Satanás hace su labor, hermano, y los gigantes hacen su labor: hablar, vociferar. Hagamos nuestra labor, que es confiar en el nombre de Dios, confiar en el nombre del Señor, confiar que es posible un cambio, confiar que es posible un crecimiento espiritual, confiar que es posible un avivamiento aquí en el corazón, confiar que es posible un avivamiento congregacional, confiar que es posible ver milagros suceder, confiar que es posible, hermano, ver una transformación en nuestro carácter, en nuestra vida, porque Él es poderoso, hermano. Dios es poderoso. Quiero que te pongas de pie y que me ayudes haciendo unas sillas a un lado, por favor. Quiero leerte una promesa que Dios me dio para ti, para quien la quiera recibir y que quiera hacer. Dice Ezequiel capítulo 36, 25. Dice: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Pero limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. La promesa del Señor para ti y para mí, esa es la misma. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pero limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Si tú eres de los que hoy dicen: quiero ser limpiado, quiero ser un corazón sensible, pasa al frente, puedes acercarte más al frente. El poder de Dios está esta tarde. Él lo prometió, dijo: esta promesa es para ellos, esta promesa es para nosotros.